Pues como ya sabéis, mi nombre es Jesús, soy estudiante de veterinaria, este es mi segundo año con el Departamento de Mejora Genética de la facultad y bueno, este año pues agradecer la invitación por poder exponer y bueno, os voy a hablar sobre un poco, la introducción va a ser hablar un poco sobre el proyecto Pedigree, cómo está funcionando, los resultados que estamos obteniendo, ver las conclusiones, hablaros un poco de los efectos de la endogamia, los efectos negativos sobre todo, y finalmente será un poco como conceptos de genética que creo que os puede servir. Yo fui criador de timbrado continuo y yo creo que de los conceptos que os podría dar son los más importantes, que os va a servir sobre todo para la cría más simple y bueno, hablar luego un poco del futuro y de lo que se puede conseguir. Pues como os decía, os voy a contar primero qué es el registro Pedigree, cómo está estructurado. Es un registro de genealogías que consiste en saber cómo está estructurada la raza, ver las poblaciones que hay, ver los padres, y esto nos va a permitir tener pureza de raza, ya que podemos ver de dónde proceden nuestros reproductores y saber si nos están timando o no. Y también puede ser un punto a favor en caso de que alguna vez se siga para conseguir el reconocimiento internacional. Pocas razas tienen esto y yo a nivel español e internacional no he conocido nada. He estado buscando un poco y nada. Y sobre todo quiero insistir que esto lo formáis vosotros. Todos los registros es porque vosotros los metéis. Si esto para, al final se acabó el proyecto y se queda en nada. Entonces hay que seguir metiendo a más gente y haciendo conocer el proyecto, saber que esto funciona, que estamos consiguiendo unos resultados y que os vamos a explicar herramientas para poder utilizar esto, porque a lo mejor muchos tenéis esto y luego decís, bueno, es que no sé qué hacer, pues me dices esto, pues muy bien, qué bonito. La estructura es así, tenemos un servidor donde tenemos una entrada de datos por parte de los responsables de las asociaciones, luego tenemos el procesamiento de datos que hacemos en la Complutense, que cogemos información y luego devolvemos, y luego tenemos la consulta de datos por parte de los criadores. ¿Cuáles son los objetivos del Pedigree? Los objetivos del Pedigree, el primero que tenemos cuando recibimos nosotros los resultados, es corregir los errores en el registro, que se haya metido mal una fecha, que esté el mismo pájaro como padre y madre, cosas así. Esto en total han sido, creo que en 2 años han sido en torno a unos 300 de 20.000 pájaros que tenemos registrados, así que en otros registros esto es, esto sería un premio, tener estos valores, entonces estamos haciendo muy bien. Luego, lo segundo que hacemos es analizar la variabilidad genética de la población. Vemos los coeficientes de endogamia, coeficientes de parentesco, que luego os explicaré qué son. Y la función principal del registro de Pedigree va a ser recopilar esta información para construir los cimientos para el día de mañana poder hacer un proyecto de mejora genética, porque sin este Pedigree no podemos hacer nada. Entonces, esto es el principio para el futuro. Y el futuro es hacer un programa de mejora genética. El programa de mejora genética consiste en seleccionar ciertos caracteres que queremos mejorar en una raza. En este caso, esto es un ejemplo para que veáis qué consiste y cómo funciona. En Frisona, a nivel nacional, hay un programa de mejora y en esta gráfica, por ejemplo, os muestro la producción de leche en una lactación en una vaca. Para ello se han seleccionado muchísimos caracteres, se han seleccionado desde el peso de la vaca, desde la producción que tiene, desde cómo se produce esta curva, si al principio produce mucho, luego es que no produce nada, entonces se tienen muchísimos caracteres en cuenta. Se hace un programa de selección que empezó en 2002 con 9.200 de producción de kilos de leche por lactación y ahora vemos que en el 2014 tenían ya casi 12.500, o sea, esto funciona. Y os he puesto vacas, os puedo poner caballos, os puedo poner de todo, cerdos, de todo. Y ya casi todas las razas lo están haciendo. En perros se está empezando a hacer, galgos, por ejemplo, que sería lo más parecido, se está empezando ahí a empezar con el tema. Y en vacas funciona muy bien, en cerdos funciona, en todo. Y este es el objetivo que buscamos con el Pedigree, al fin y al cabo, el tener una veracidad en los datos y poder mejorar la raza en un futuro. Entonces, ahora, esto es todos los individuos que tenemos registrados actualmente en el Pedigree. Vemos como en el año 2010, que es cuando empezáis,
es cuando tenéis el mayor pico total de pájaros registrados y poco a poco va cayendo un poco. También es cierto que en este año, en 2011, se registran unos cuantos más pájaros de 2010 como padres, aunque no tenemos información de ellos, se registran. Entonces, este valor aquí, por ejemplo, de 2015 que tenemos, que han sido como unos 3.300 en el fichero que yo tengo después de haber quitado errores y tal, vemos que tenemos 3.300. El año que viene subirá un poco. Lo importante de aquí, y lo que también resalto, es el número de individuos sin registrar, sin sexar. Quedan bastante individuos sin sexar todos los años. Esto significa que o bien estos pájaros salen del pedigrí, que el criador que entra no lo está registrando, o bien que no se están utilizando como reproductores. Entonces significa que la intensidad de selección, o sea, que la gran mayoría de los pájaros que criamos luego no se utilizan como reproductores. Es decir, tenemos una media de la población que no cumple nuestras expectativas, si suponemos esto. Tenemos que el último año hay un montón de pájaros sin sexar, porque estamos ahora en concursos. El año que viene, cuando se inscriban en el pedigrí, ya aparecerán como machos o como hembras. Entonces tenemos un total de 20.000 pájaros aproximadamente y 600 criadores. Para realizar estudios con esta población teníamos el problema de que los pájaros registrados los primeros años no conocemos sus padres ni nada. Entonces no podemos hacer ningún cálculo de endogamia ni nada porque es que no tenemos información. Para ello seleccionamos el año pasado, la última población era 2014, este año ya hemos seleccionado 2014-2015 para el estudio y supone casi un 34% de los pájaros registrados este año y unos 200 criadores aproximadamente. Para el estudio hemos utilizado estos dos valores principalmente, el coeficiente de endogamia, que es la probabilidad de que un pájaro reciba el mismo alelo tanto por parte de madre como de padre. Por poneros un ejemplo, recibo el alelo de amarillo por parte de padre y el mismo alelo por parte de madre. Y el número de generaciones equivalentes es un cálculo que se hace y básicamente consiste en medir cuántas genealogías atrás no podemos ir. Es decir, si tengo registrados los padres tendría un 1, si tengo registrados los abuelos tengo un 2. Si a lo mejor ya solamente tengo un abuelo, pues me hace una aproximación con decimales. Y a esto lo vamos a llamar profundidad de pedigrí. Cuanto mayor número de generaciones equivalentes, significará más atrás nos podemos ir, más información genealógica podemos obtener. Esto es otra explicación, probabilidad de endogamia, o sea, la probabilidad de que el mismo alelo sea recibido por parte de padre o madre, y en este caso tendríamos 2 generaciones equivalentes, nos podemos ir 2 generaciones atrás. Esto es una tabla que vamos a utilizar luego para ver los equivalentes de coeficientes de endogamias. Por ejemplo, tengo un 25% de endogamia en un pájaro. ¿Esto qué significa? Que es padre por hija, o madre por hijo, o hermanos completos. Y así con todo. Entonces, para ver cómo ha sido el crecimiento del proyecto, vemos que cada año va siendo incrementado el número de generaciones equivalentes. Además está siendo bastante lineal, así que en este sentido está funcionando muy bien el proyecto. Estos son la endogamia media en la población. Está cercana al 5%. Aunque la cifra, cuando os lo digo a lo mejor 5, decís esto es poco, esto es mucho. Si nos volvemos, luego más adelante lo veremos en la tabla, es un dato importante en toda la población. Y aquí tenemos los resultados finales. En la población total tenemos una endogamia media del 2,7. Sin embargo, en la población de referencia ya pasamos casi al 5. La endogamia media de los individuos endogámicos está en 13. Es decir, todos los animales que tienen endogamia tienen un 13% de endogamia, la media. El porcentaje de individuos endogámicos en la población total, un 42%, casi el 50% de la población es endogámica. Entonces, esto es importante. Si cogemos este dato, el 6,25 es un coeficiente de endogamia que se suele utilizar, que es muy referente y es un coeficiente muy alto, pues el 53% de estos animales endogámicos lo superan. O sea, estamos diciendo que el 53% ya tiene endogamias muy peligrosas. Y lo que os decía, veíamos que los individuos endogámicos tenían una endogamia media del 11, creo que era aproximadamente. Los meteríamos en este grupo. Son medio hermanos por medio hermanos o padre por nieta.
Y sin embargo, la población media, si medimos el coeficiente endogámico, suponemos que todos los pájaros son hijos de un padre por una nieta o nieto de un padre por una nieta del padre. Es decir, estamos asumiendo que todos los pájaros son endogámicos y con este tipo de endogamia. Como lo vemos, y bueno, también el incremento de generaciones equivalentes es normal entre la población total y la población de referencia. Tenemos más profundidad, lo que decíamos. La misma gráfica, cada año va habiendo más individuos endogámicos con 6,25. ¿Esto por qué es? ¿Se hacen más cruces todos los años? No. Lo que pasa es que lo que decíamos, como no teníamos información genética de los años anteriores, porque acabamos de empezar, pues el número de individuos endogámicos era muy bajo. Cuando ya hemos seleccionado una población de referencia, vemos que el número de individuos endogámicos es muy alto. Y esta gráfica es la endogamia máxima por criador, es decir, el cruce máximo que habéis hecho endogámico en cada criador. Y vemos que la gran mayoría de los criadores ha hecho cruces de un 25%, de padre con hija, la gran mayoría. Y algunos se van a un 50%, ni siquiera aparecía en la gráfica que os he enseñado antes. Aquí no aparece siquiera el 50%, así que es posiblemente que tenga tanto abuelos por una parte como los abuelos del otro, o sea, son endogamias muy altas. Las conclusiones son las siguientes. Tenemos una elevada... Sí. Voy a hablar primero entonces de los efectos negativos de la endogamia. La endogamia es problemática. Se utiliza mucho para fijar caracteres. Tenemos la teoría de que, y es realidad, es una realidad, que hacemos cruces de padre con hijo y fijamos un carácter. Entonces, el problema de esto es que al igual que fijamos el carácter positivo, fijamos el carácter negativo. Entonces, vamos a ver luego más adelante cómo puede perjudicar esto a la población y a nuestro propio criadero. Vemos que aumenta el número de enfermedades genéticas, va a reducir los índices reproductivos, vamos a tener el número de mortalidad prenatal alta y estamos haciendo un estudio que queremos correlacionar la nasalidad con los coeficientes de endogamia, porque cuando he hablado con los criadores me han dicho que tenemos problemas con la nasalidad. Cada vez hay más pájaros con nasalidad, no sabemos cómo quitarla, no sabemos qué hacer, entonces posiblemente esté relacionada. Además de estas enfermedades genéticas, la endogamia, una de las manifestaciones también que tiene en cuanto sube un poco es que el sistema inmune del individuo se deprime. A la mínima que entra un resfriado, el pájaro se nos puede morir. A lo mejor es típico decir el comentario, un perro de pura raza coge todas las enfermedades, un chucho ninguna. ¿Por qué? Coeficientes de endogamias, uno tiene 0, el otro tiene 50, 25. Deteriora mucho el sistema inmune y le impide mucho funcionar. Además de esto, cuando hablamos de mejora genética o de estos cálculos, tenemos que pensar en la población, no solamente individuos que despunten, sino lo que pretendemos es que todos los individuos vayan creciendo, no se nos queden individuos por debajo. Si yo tengo hecho 25 pájaros, no me interesa tener un pájaro de 93, 94 y que el resto esté en 80 puntos, no. Tenemos que buscar subir la media de la población. Entonces, la endogamia lo que está haciendo es disminuir la posibilidad de que se produzcan intercambios de genes positivos, de que aparezcan nuevas mejorías en la raza. Estamos estancando y para que lo veáis, imaginaos que los genes son ingredientes. Si nosotros aumentamos la endogamia, bajamos la variabilidad. Si bajamos la variabilidad, estamos intentando hacer combinaciones con 3 ingredientes y que nos salgan buenos productos. Sin embargo, si bajamos la endogamia, aumenta la variabilidad. Tenemos un montón más de ingredientes, podemos conseguir muchos mejores productos para esto. Entonces, el problema está en cómo hacer estos cruces para que no tengamos endogamia. Y lo que os decía, disminuyen los caracteres reproductivos, otros caracteres, posiblemente la voz, y además los últimos estudios que hay en inglés en revistas científicas sobre el canario y el canto le dan una gran importancia a la capacidad cognitiva del pájaro, al desarrollo cerebral. Y es sabido que cuando aumentamos la endogamia, por ejemplo en personas, la inteligencia de la persona empieza a disminuir. Entonces,
Si hacemos el símil con la canaricultura, estamos haciendo pájaros más tontos y que eso va en contra del canto. Además, en el canto discontinuo se intenta mucho buscar la creatividad del pájaro. No buscamos pájaros que copien, pájaros que creen. Y estamos haciendo pájaros más tontos, pues ahí hay que tener cuidado. Y además, esta pérdida de variabilidad genética impide que el pájaro se adapte. Entonces, posiblemente, no posiblemente, pero sí que aumenta la probabilidad de que esta raza se extinga. Y además, que nos veamos a lo mejor en un futuro, a toda esta pureza que estamos buscando, tener que meter otra raza para lo que sería reducir esta endogamia, porque es que nuestros pájaros son tan puros que a lo mejor dejan de poner huevos o cosas así. Y para poneros un ejemplo, esto es un estudio realizado con la Casa Real de los Austrias. Como sabréis, Carlos III creo que era, Carlos II, Carlos III, no pudo tener hijos. Y este es su árbol genealógico. Nosotros hemos estado viendo árboles genealógicos de los canarios y esto es poco para lo que hemos visto. Y este individuo ya no podía tener hijos, además de tener los problemas que tenían, que son sabidos. Y esta gráfica, bueno, son coeficientes de endogamias, como hemos hecho con nosotros con los canarios, también se ha hecho con humanos y todo. A mí lo que me interesa resaltar aquí es, cuando aumenta el coeficiente de endogamia, las probabilidades de que el individuo supere los 10 años de vida, fijad cómo baja, mirad cómo baja. Con un 50% de endogamia, no superan los 5 años de vida en personas, que estamos hablando de una esperanza de vida de 80 años más. Un canario, si hacemos el símil, y estábamos diciendo que estábamos aquí casi. Entonces esto es muy importante también. Nuestros reproductores no los vamos a poder usar, se nos mueren pronto. Tenemos endogamias muy altas. Y esta gráfica es lo que se conoce de presión endogámica. Esto es lo que pasa cuando aumenta la endogamia en una población. Por ejemplo, supongamos, os puedo decir que estos son años, que esto es altura, que esto es el número de crías, por ejemplo. Entonces, cuando va aumentando, por ejemplo, el número de crías y la endogamia, si aumenta la endogamia, el número de crías va bajando. Esta tabla se pasa con todo. A lo mejor sí que es cierto que encontramos, hacemos un cruce endogámico, te sube un poco, tienes un pájaro muy bueno, pero a la siguiente generación vas a ver cómo empieza a bajar esto. No es positivo y se conoce como fenómeno de presión endogámica. Para poneros un ejemplo de lo que os decía de un gen letal, si cruzamos dos moñes en canario, la probabilidad de que los hijos vivan es bajísima y si viven salen pájaros muy mal, con muchas enfermedades. Esto es un carácter que podemos ver. Aunque a lo mejor no seleccionamos por la moña, seleccionamos por la voz, sabemos que este pájaro no lo puedo seleccionar con otra moña. Pues esto pasa igual con otros caracteres que son letales y que sin embargo son ocultos. Entonces, cuando hacemos cruces endogámicos estamos haciendo esto y jugándolas a que se nos mueran las crías porque no vemos caracteres y son letales y están ahí. Entonces, esto es importante. Un ejemplo de los problemas de la endogamia es el boxer. Ha evolucionado mucho fenotípicamente en muy pocos años, pero ¿qué pasa? El boxer es el ejemplo perfecto para el veterinario para cualquier patología. Cualquier enfermedad que quieras y no sepas está en el boxer. ¿Por qué? Porque tiene endogamias muy altas. Y esto sería un ejemplo de lo que pasa también con el cruce endogámico. Tenemos un gen A, que es el que queremos fijar, y el gen C, que está en el mismo pájaro, es perjudicial. Sin embargo, al estar una sola vez no hay problema. Es homocigoto, para que se muestre tiene que ser homocigoto y estar los dos. Es recesivo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hago el primer cruce, se fija el carácter positivo. Hemos tenido suerte y el carácter negativo nos ha fijado. Sin embargo, ¿qué pasa? Que volvemos a hacer el cruce. Con el hijo hemos conseguido fijar el carácter negativo. Estamos teniendo cada vez más caracteres negativos en la población. Depresión endogámica, lo que os decía. Y es muy importante, que otra conclusión más, es que seguir avanzando. Estamos viendo que el número de individuos registrados cada año está bajando. Esto puede ser debido, bien, que los índices reproductivos bajen, que haya gente que esté dejando el proyecto,
que haya gente que le vea poca utilidad e importancia al proyecto, entonces esto hay que cambiarlo y esto está en vosotros, en dar voz al proyecto, en dar voz a lo que estamos haciendo, que seamos envidiados dentro de la canaricultura, que vean venga uno de continuo y diga, joder, qué envidia me da que fíjate lo que están haciendo esto y nosotros estamos todavía como si hace 200 años. Esto es lo que hay que hacer, que cada vez venga más gente por novedad, que vea que esto funciona, que tiene utilidad. Y os voy a dar resultados de animales similares, para que veáis en qué situación estáis, ¿no? Decíamos que teníamos un 5 en la endogamia media y un 11 en los individuos endogámicos. Frisona, vaca lechera, año 1970, 1% endogamia, año 2005, 5 endogamia. Estamos nosotros. Estos son cerdos, Large Whites, 18%. Si asumimos que los datos que tenemos aún son poco precisos, porque tenemos muy pocas generaciones, es decir, solamente podemos llegar hasta el bisabuelo, podríamos decir, bueno, vamos a tomar el porcentaje de la endogamia de los individuos endogámicos como media. Estaríamos aquí, casi. Duroc 12, Hampshire 7% endogamia. Hispanoárabe 3%, pura raza árabe 5%. Y aquí el que más me interesa es el PSI. El PSI es el pura sangre inglés. Es un caballo que se busca velocidad. Es un carácter, yo al menos, me parece muy parecido a lo que se hace en canto. Un carácter muy complejo y que sin embargo está muy ligado ya también por la salud. Se consideraría parecido a un índice reproductivo que se ve muy afectado por la endogamia. Fíjate la media que tienen, un 2%. O sea, digamos que los mejores animales o más competitivos en el mundo tienen un 2%. Eso es lo que yo creo que deberíamos llegar. La solución para esto actual es esta. Esta es la información que tenemos en el registro. Nosotros buscamos pájaros y nos salen esto. Estos son los padres, las madres. Entonces, a la hora de hacer un cruce, tenemos la duda. ¿Cómo puedo saber si la hembra que yo voy a usar va a hacer un cruce endogámico o no? Pues consiste en buscar si alguno de estos individuos se encuentra en el registro de pedigrí del individuo que he seleccionado. Entonces, lo que estamos trabajando, ya que esto es bastante complicado, porque es muy laborioso, imaginaos, quiero seleccionar 30 hembras y quiero ver cuál es la que no tiene endogamia. Si tengo que hacer esto una a una, me cuesta. Aún así, ya os digo que ya veis las conclusiones, tenéis mucho tiempo para, mientras se saque la aplicación, ir bajándolos y haciéndolos. Lo que queremos hacer es esto, estamos trabajando en ello, ya está casi solamente para incorporarlo a la página web, y consiste en seleccionamos 2 machos y seleccionamos 5 hembras y nos da un dato. Este dato es el coeficiente de parentesco. Tenemos que elegir los individuos que tengan un coeficiente de parentesco bajo, el más bajo posible. Si es 0, mejor. Pero, por ejemplo, en este caso, el macho 2, tengo la hembra 3. Pues con esta no la he hecho. Y esto os va a ser útil porque ahora os voy a explicar cómo hacer cruces con el objetivo que usábamos para los cruces endogámicos, es decir, fijar caracteres sin tener endogamia. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar el carácter que queremos. Tengo un pájaro que hizo una nota muy bonita y quiero fijarla en la descendencia de mi población, o tengo un pájaro que tiene muy buena voz. En vez de cruzarlo con el hijo, vamos a buscar entre 20.000 pájaros que tenemos registrados aquí y que habrá más fuera del registro, uno que coincida. Y a ver si alguno me puede decir que no hay otro pájaro que coincida con la misma voz y no esté emparentado, de 20.000 pájaros. Entonces, buscamos aquellos individuos que tienen esta característica que tenemos. Supongamos que queremos fijar voz. Tenemos un macho que tiene la voz que yo quiero. Voy a buscar 5 hembras que tengan esta voz y de ellas elijo la que no tiene parentesco. ¿Qué conseguimos? Fijar el carácter que queremos y sin embargo los negativos no se pueden fijar, no están. Son diferentes pájaros, no están. Entonces, la depresión endogámica no se produce y lo que conseguimos es el efecto contrario. Cada vez la población se va mejorando, se van fijando caracteres positivos, va habiendo más variabilidad y van a aparecer nuevos caracteres que nos van a ser beneficiosos. Esta es la idea. Para ello, como os he dicho que hay que buscar en mucho, también se lo he comentado antes que sería bueno hacer un buscador de reproductores, donde vamos a buscar, por ejemplo, quiero pájaros con 25 de voz, lo hago.
Podemos hacer grabaciones, se pueden hacer bases de datos de pájaros para cantar. Voy a vender un pájaro, hago una base de datos y los criadores van a verlo. Si ven la misma voz que yo quiero, lo selecciono, no me tengo que mover por distintas ciudades. Y en un día lo tengo, al día siguiente lo tengo en casa por una empresa de mensajería. Este es el método para hacer cruces endogámicos, que diga, fijar caracteres sin cruces endogámicos. Y no es difícil, tiene una tarea más de búsqueda, es más fácil que coger la hembra que tengo en casa y metérsela, pero voy a conseguir que todos mis pájaros vayan subiendo. Que creo que es lo que esperáis todos, vamos, tener todos de 94 y ninguno de 80. Entonces, esto sería lo que es las conclusiones obtenidas del registro de Pedigree y cómo utilizarlo, cómo sacarle partido a este registro. Y ahora os voy a hablar conceptos de genéticas que os decía, que creo que os pueden ser útiles. Lo primero que quiero hacer es un poco romper con la idea mendeliana. Mendel funciona, pero Mendel funciona con caracteres como el color de la piel, con el color de la pluma. Caracteres complejos, por ejemplo el canto está influido, por haceros un ejemplo, está por el cerebro, sacos aéreos, capacidad aérea, siringe. Pues hay muchos más, estos son los 3 que se me ha ocurrido. Ya Mendel aquí no se podría aplicar, sería muy complicado, pero es que además la siringe, a lo mejor que el tamaño de la siringe sea más larga, más corta, está por 20 genes. Entonces, eso en Mendel no lo podemos utilizar. Entonces, para ello se utilizan otros métodos, que es la genética cuantitativa. Y esta genética cuantitativa consiste en valorar fenotípicamente. Es decir, ahora os lo explico mejor, en la siguiente. Fenotipo. Fenotipo es lo que vemos. Entonces, tengo un pájaro de 94, por ejemplo. Eso sería una valoración cuantitativa del pájaro. Entonces, al final lo que hacemos es seleccionar los pájaros mayores, con mayor puntuación, para mejorar el carácter. Esto sería, digamos, la norma que funciona cuando Mendel no funciona. Para caracteres complejos, como puede ser velocidad en caballo, producción de leche, todo esto se utiliza esto. Entonces, para fenotipo en canarios está claro que es acústico en nuestra raza. Entonces sería fenotípico acústico y este está dividido en 2, genotipo y ambiente. Antes venía hablando con José y me lo decía que tenía pájaros muy buenos y había echado los mismos pájaros y al año siguiente no le habían salido iguales. Entonces, ¿a qué es debido? Esto es debido al ambiente. Pero el ambiente no es ambiente de decir el mismo criadero, no. El ambiente puede ser que en la voladera haya un pájaro que haya dicho una nota que a lo mejor esa ha sacado 80 puntos y sin embargo el pájaro de 94 la ha oído, la ha repetido y sin embargo es un pájaro de 94. Entonces, esta es una explicación del genotipo ambiente. Otro ejemplo sería 2 gemelos. Se separan al nacer, uno va a un país desarrollado, otro a un país subdesarrollado. A los 20 años se encuentran y uno mide 1,80, está fuerte, el otro, un fideo, no está fuerte, está enfermo, mismo genotipo, diferentes ambientes. Para esto, a la hora de valorarlo, de hacer valoraciones fenotípicas, lo tenemos que tener en cuenta, es lo primero que hacemos. Para ello tenemos fenotipo igual a genotipo más ambiente. Despejamos genotipo, tenemos fenotipo menos ambiente. El ambiente es común entre muchos pájaros. Puede ser ambiente, por ejemplo, el concurso en el que están enjuiciando, el juez, el criador. Podríamos ir un poco más, aunque esto es más complicado, la voladera en la que lo he tenido, el grupo en el que ha estado, su grupo. Y esto es el siguiente carácter o siguiente parámetro que quiero enseñaros. Normalmente en genética tendemos a el mejor pájaro que tenemos es el mejor reproductor. Y os pongo aquí por ejemplo. Tengo diferentes toros, 600, 800, 700, 750 kilos. Yo quiero hacer que mejore la población. No quiero pájaros punteros. Aún así digo, bueno, el mejor reproductor va a ser el de 800. Lo pruebo, lo he hecho y me da que la media de crías son 720. Sin embargo, el macho de 700 kilos, que en teoría lo habríamos descartado, me da individuos de 800. Por lo tanto, el valor mejorante es dejar de valorar el pájaro por el fenotipo que tiene, sino por cuánto le aporta la genética de sus hijas, cómo son los hijos que tiene. Esto os lo digo porque yo al menos cuando criaba tendíamos
a deshacernos de los reproductores fácilmente. En cuanto no dan pájaros muy punteros o que destaquen, ese pájaro ya no vale, o cosas así. Entonces, tampoco quiero decir quedaros con los reproductores y los nuevos no los uséis, eso sería un error, porque los nuevos que estáis creando posiblemente sean mejores, pero sin embargo, no deshacernos de los reproductores, valorar más los reproductores. Los reproductores son individuos que han sido probados y que sabemos ya los resultados que tienen, la genética que le aportan. Entonces, a lo mejor hay veces que en vez de comprar un pájaro novel a otro criador, nos interesa comprar un pájaro que ha estado por varios criadores, que ha estado en diferentes ambientes y en todos ha dado buenos resultados. Esto es un buen reproductor, un buen semental. ¿Hay que probar pájaros nuevos? Sí, si no nos estancaríamos, o sea, estaríamos en lo de antes. La curva dejaría de crecer si seleccionamos siempre lo mismo. Sin embargo, hay que tener una tasa de reposición, pero también dejar sementales en el aviario e ir probando machos, irlos probando con uno y otro, ver cuáles son mejores, cuáles no. Esto es muy importante. Y luego los caracteres que podemos medir en el fenotipo. Lo que tenemos ahora mismo es la planilla. La planilla nos engloba muchas valoraciones fenotípicas, como la voz, la dicción, todo esto. Actualmente tenemos esto. Puede ser mejor o peor, tenemos que ver cómo funciona en cuanto empecemos a registrarlas y a compararlas con el árbol genealógico, a ver cómo funciona. Otros parámetros que se nos han ocurrido: número de notas, amplitud de onda, tipo de notas. Podemos verlo con esto, el espectrograma puede ser una herramienta, hay que trabajar con ello, hay que investigar, pero todo esto depende de vosotros nuevamente. Si no hay información, si no registramos datos, no se puede avanzar. Y sobre todo lo más importante y lo que os quiero mostrar ahora es el futuro, lo que os decía del futuro, dónde llegar esto, ¿no? Esto es un catálogo de sementales en toros para Frisona. Tenemos un semental y nos dice la producción media de leche, lo que os decía del valor mejorante, cómo mejoran. Pues aquí lo tenemos. Se fijan más en la media de las hijas que en el propio individuo. Entonces, vemos aquí también índices reproductivos. Y para que os hagáis una idea, ahora mismo, ¿os acordáis la presentación que os enseñé con los índices de endogamia en los individuos estos? Ahora mismo se prohíbe aparear con individuos que tengan un parentesco. Lo dicho, quiero mejorar la producción de leche en una vaca, vale. Cojo 5 machos y veo cuál es el que tiene el coeficiente de parentesco 0 con mis hembras. Esto es lo que tenemos que hacer con canario. Selecciono varias hembras que cumplen mi requisito y de ellas selecciono la no endogámica, la que no va a producir endogamia, la que tiene el parentesco 0. Y esto es lo más importante y lo que creo que a todos os gustaría tener, que sería: voy a coger este macho, que lo he comprado en el criadero tal, ha estado probado ya, y veo el valor mejorante de este pájaro. ¿Cómo lo voy a echar con mis hembras y me va a mejorar, por ejemplo, la voz 2 puntos? ¿Cómo me va a mejorar la dicción? 3 puntos. Pues mira, en este carácter, digamos, nasalidad me va a bajar, o sea, me va a producir nasalidad. Esto es lo que yo quiero que veáis y que creo que es lo que queréis conseguir y lo que os gustaría. Esto es lo que se hace con todas las razas. Os he puesto Frisona en leche, os puedo poner vacuno, os puedo poner pura sangre inglés, pura raza español, en caballos, cerdos, de todo. Esto es lo que hemos hablado, las conclusiones, la introducción, los objetivos, los resultados, proyectos similares y las ideas claras que quiero que salgan de aquí o que me interesaría, que es que hay que aumentar el número de registros, que no puede seguir cayendo. Al revés, tenemos que hacer que esto crezca, que cada vez tengamos más, que se una más gente, que empezamos a crear, digamos, envidia en otros proyectos de canarios, en otras razas. Es decir, queremos esto, joder, pues esto lo tenemos aquí y no lo estamos usando, lo estamos echando a perder. Entonces esto tiene que cambiar. Luego también quiero que veáis que la endogamia es mala, lo suelo mostrar con datos. Pájaros que viven menos, fijamos caracteres negativos, poca variabilidad, una población igual, y al final que no crece y que se va yendo a pique. Entonces, hay técnicas, creo que ya habéis visto y que se puede hacer, que todos podéis hacer cruces no endogámicos y sin embargo mejorar vuestros canarios. Pues vamos a usarlo. Valorar mejor los reproductores y luego seguir trabajando para el programa de mejora genética. Ya estamos cerca, ya estamos registrando planillas, así que en unos años
o en cuanto empecemos a ver planillas entre padre y madre, podemos ver qué caracteres se heredan más, qué caracteres se transmiten mejor, qué caracteres se transmiten peor, la voz se transmite bien, no, y habrá que ver si con la planilla es suficiente o hay que buscar otras mediciones que se puedan luego correlacionar, porque a lo mejor, lo que os decía, el número de notas a priori no se tiene en cuenta en la planilla, pero sin embargo lo medimos, es un carácter fácil, y si vemos que si lo mejoramos, sube la puntuación de los pájaros, porque dicen más notas, dicen mejor repertorio, y los jueces lo enjuician mejor. Entonces, esto también, la calidad de las notas, todo esto. Hay caracteres que son, digamos, directos y caracteres indirectos. Por poneros un ejemplo, en el departamento hace unos años se trabajó con el peso en ratas de laboratorio. Veíamos que si medíamos el peso de los ratoncitos al nacer y seleccionábamos los machos bajo ese parámetro, la heredabilidad que teníamos era muy baja, no se transmitía, no conseguíamos mejora genética, lo que os decía. Sin embargo, medimos el tamaño total de la camada y conseguimos mejorarlo. En vacuno lechero creo que se mide el perímetro de la circunferencia escrotal. Es un parámetro que se tiene en cuenta a la hora de mejora genética. Luego para leche, caracteres que en teoría no tienen nada que ver, luego se pueden correlacionar y tienen mayor heredabilidad que lo otro. Por lo tanto, es muy importante registrar información. Cuesta nada, porque no cuesta nada, y sin embargo, sirve muchísimo. Y bueno, agradeceros haberme invitado aquí, a la Asociación de Floreo, por también he invitado, a Óscar Cortés, que es el que está colaborando conmigo en el departamento para esto, y a Fabián, Diego, Miguel Ángel, Fulgencio, Juan, a la Asociación Española de Genealogías, y bueno, esto es todo. Si tenéis alguna duda o algo, pues... Lo que pienso yo, lo que tenemos que hacer ahora es cambiar la mentalidad de los criadores, porque la mayoría de los criadores, aunque saquen 40 pájaros malos, si saca 3 buenos, que le sacan 93, 94 puntos, esa persona se siente satisfecha. ¿Por qué? Porque viene a un concurso y se ha llevado un premio. Si esa mentalidad no la cambiamos, esto no creo que la cambiamos. Claro, esto es un trabajo en grupo. O sea, Tú está pensando en sacar 2 pájaros buenos y llevarte un premio. En cambio, lo que tú dices, si todo lo de atrás son pájaros de 80 puntos... Sí, el concurso individual destruye esto. El concurso de traer un pájaro solo destruye esto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Sí que buscamos endogamia. Buscamos endogamia porque estamos buscando unos caracteres que nos interesan a nosotros de cara al enjuiciamiento. Por ejemplo, por decirte algo, si tú tienes un pájaro que es un timbrín, aunque sea un pájaro con más variabilidad, a nosotros no nos interesa, porque hemos creado que ese timbrín es un defecto. Sí, pero es que estamos hablando de 20.000 pájaros. Yo no lo veo tan fácil. Si nosotros no cambiamos la mentalidad, esto lo veo bastante complicado. Pero es que a nivel competitivo te interesa. A nivel competitivo te interesa porque a ti te interesa. Pero si yo me salgo de la endogamia y los pájaros me empiezan a dar defectos de cara a un concurso, no me interesa seguir por ahí. Vale, pero es que estás viendo que te vas a estrellar. Estás viendo el muro ahí. Estás viendo que la endogamia está creciendo. Estás viendo que en el resto de individuos... Pero por eso te digo, tenemos que cambiar. Ah, claro, claro. No pensar solo en el concurso. Y en el concurso, pero es que también es interesante, porque mirad, yo cuando compro un canario, yo cuando lo compraba, buscaba que los pájaros tuviesen buenas genealogías, que fuesen buenos pájaros. Si yo veo que un criador me saca un pájaro bueno solo, pues digo, joder, pues esta genealogía no tiene que ser tan buena cuando solo saca uno. Me interesa ir al tío que saca todos los pájaros con 93, porque sé que sus pájaros no tienen buena genealogía. Pero si hay que ver las dos familias, date cuenta, cuando nosotros vamos seleccionando mucho, empezamos a tener problemas en la cría. ¿Qué hacemos? Como sabemos que esa pareja nos está aportando buenos pájaros, aunque críe mal, buscamos otros métodos. Decimos, vamos a meternos de izas. Me interesa sacar mucho de aquí que veo que me está aportando de cara a un concurso, pero ya estamos haciendo mal. Porque si tú tienes un pájaro que ya es mal reproductor, es lo que tú dices. Si empezamos a mirar el tema del grado de endogamia, a lo mejor tenemos un grado de endogamia muy alto, está repercutiendo en la cría. Entonces ya tienes que empezar a decir, voy a empezar a criar hembras que no me críen bien, no puedo seguir con esas hembras. Tengo que mirar dónde está el problema. Por eso te digo que aquí esto lo veo yo más complejo de lo que en un principio parece. Yo lo que pienso es que si nosotros los criadores no cambiamos la mentalidad en relación a lo que es el concurso, va a ser complicado.
Fíjate, yo creo que no, porque tú lo dices y es cierto, pero es que vaya... No, pero para que también... No, sí lo sé, pero lo que te quiero justificar es cómo va a cambiar esto. Va a llegar un momento que va a haber gente que va a utilizar esto a favor, que va a empezar a funcionar mejor que el resto de gente. Y esto es como el que hace digamos, yo cruzo hermano con hermano, gano un concurso y todo el mundo siga ese porque esto funciona. Hay gente que lo está haciendo ya, hermanos con hermanos. Ya, sí. Siempre habíamos dicho que hermanos con hermanos, eso inolvidable, o sea, que había que quitárselo de la cabeza, y se está haciendo. Se está haciendo. Pero yo estoy hablando con ciertos criadores que ya me lo están comentando, que lo están haciendo. Pero es que cuando vean que lo que realmente funciona es esto, que esto me da, que en vez de sacar 3 pájaros buenos, saco 4 porque me está mejorando los índices de fertilidad, porque esto, en cuanto empecéis a funcionar mejor, a los que utilizan esta técnica, empiezan a sacar resultados y los otros ven que esto funciona, es cuando sigue. Aún así, hay que darlo a conocer, hay que explicárselo a la gente. Habéis visto los resultados, creo que os ha quedado claro. Si tenéis dudas, tenéis mi mail. Yo tengo dudas. ¿Sí? Yo tengo dudas cómo trabajar los pájaros para conseguir otros factores más deseables, más territorio, más voz, tal, sin utilizar la endogamia. Yo tengo dudas. Aumentar. Lo que tú has comentado antes de decir, ahora miramos y comparamos, digamos, el grado de varias hembras, ¿dónde buscarlo? Yo ahí tengo dudas. Se lo estábamos diciendo, estamos haciendo una aplicación. Tengo que empezar a centrarme en lo que has dicho, pero ahora mismo, que estás aquí, está siempre con cruce abierto. No. Los cruces abiertos son buenos, pero hay que utilizar la endogamia también para fijar caracteres. Lo que pasa es que según qué momento hay que saber salir de la endogamia. Vale. Porque si no, a lo que vamos. Mira, esa es la experiencia que tenemos. tengo 2 hijos, quiero que mis hijos tengan ojos azules. Mi hermana tiene ojos azules, yo tengo ojos azules. Quiero que mis hijos tengan ojos azules. ¿Voy a por mi hermana o voy a por la chica de allí enfrente que también tiene los ojos azules? Con los canarios es lo mismo. Con los canarios es lo mismo. El canto es muy complejo. El canto, la genética es... No es lo mismo que con las vacas. Pero estamos buscando caracteres. En caballos se está haciendo. Sí, pero es que el canto es muy complejo. ¿Dónde está la complejidad de cuantificar, de contar el número de notas? Yo te lo voy a explicar, yo te lo voy a comentar. Resulta que estamos metiendo mucha endogamia. ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando con el canario de canto discontinuo? ¿Cuántos años? Creo que lleváis... 30 años, y están saliendo después de 20 o 30 años ciertos factores indeseables que es muy posible que vengan de muy lejos y nos los están sacando todavía. Y tú dices, ¿cómo después de 30 años me siguen sacando pájaros con factores indeseables para lo que nosotros buscamos? Y ahora estamos vendiendo mucha endogamia. Pero no solamente la endogamia, no solamente son caracteres antiguos, son caracteres, las enfermedades aparecen. Y os pongo un ejemplo. El cáncer tiene una gran importancia genética. Son alteraciones a la hora de control de la célula. Hay alteraciones que es cierto que se llevan desde hace 20 años, pero si se produce una mutación y aparece esa alteración, va a heredarse ya. Con el canto pasa lo mismo. Hay penalizaciones que son muy antiguas, pero os aseguro que en nuevos años van a aparecer nuevas penalizaciones. Porque es que estamos fijando endogamia y genes que a lo mejor no se manifestaban porque antes no, ahora hay más endogamia y se van a fijar. Ese es el riesgo de la endogamia. Es que fijas caracteres buenos, pero también caracteres malos. Y la población se deprime. Claro, pero hay que saber en qué momento, cuándo introducir No. un carácter que no sea endogámico. No. Es que verás, es que no afecta solo, la endogamia no afecta solo al canto, afecta al pájaro en sí. Afecta a que un pájaro que esté enfermo no te va a llevar a un concurso en pleno rendimiento. Por ejemplo, y eso lo sabéis, vosotros todos tenéis a los pájaros en gimnasios, por así decirlo, vitaminados hasta arriba, con todo hasta arriba. Y estáis metiendo endogamia que lo que hace es paga. Estás pagando un dinero que luego lo estás tirando por el otro lado. Si estamos metiendo todos los antibióticos, porque si no metes antibióticos no sacas pájaros, porque ya han perdido las defensas los pájaros. Y si no haces este preparado a la hora de criar, no consigues sacar pájaros. Yo ahí os quiero además advertir de una cosa. Con los antibióticos no la estáis jugando con vuestros canarios, la estáis jugando con vuestra salud.
La enfermedad que vosotros cojáis de los canarios, que os contagie con esos y le hayáis dado los antibióticos, vosotros no vais a poder tomar ese antibiótico para curaros. Y eso lo tenéis que tener en cuenta. Así de claro. Así de claro. Es decir, digamos que el mismo principio activo que tú le has dado al canario se usa en medicina y de hecho vosotros mucho lo compraréis en la farmacia. Ese medicamento, si lo usáis, ya no lo vais a poder usar porque la bacteria es resistente a él. Y como el que ha aguantado en el pájaro ha sido el resistente al antibiótico, cuando tú te lo metes, ese es igual de resistente que el pájaro. A lo mejor tus defensas sí que lo cubren, pero si no lo cubres, te estás metiendo un individuo que con ese medicamento no lo puedes. Y pasa así con animales, como con los hijos, como con todo. Y esto de los antibióticos se ha prohibido de hecho ya en la Comunidad Europea. Tienen que ser recetados por veterinario, con un control, incluso si son repetidas veces. Ya la Asociación del Medicamento dice que no se puede dar el antibiótico sin hacer un antibiograma, que es ya legal incluso, y eso lo tenéis que tener en cuenta. Y que podéis afectar sobre todo a la salud de vuestros hijos. Que eso también quiero que lo... Otra pregunta. Hablabas de que se va a desarrollar un programa de genética, de meter parámetros. Pregunta, ¿va a existir ese programa dentro de poco y en esos parámetros, digamos que cada macho, que tienes una planilla, que puedes... ¿Se podrá registrar la planilla más que nada para contrastar para posibles cruces? Dices que si vas a poder ver la información. No, la información no, sino que, digamos, pues eso, que yo quiero mejorar un punto en voz y resulta de que la hembra 2, pues los hermanos en voz tienen buena voz. Eso se va a también poder registrar. Claro, eso, tienes un registro de pedigrí. Todo lo que haya metido en la base de datos, eso depende de lo que vosotros registréis, es que es lo mismo. Todo lo que queráis está en vuestras manos. Si queréis tener más información, registrad. Cuanto más información... En teoría la aplicación lo va a permitir. Todo aquel que diga... Sí. No, pero a ver... No, va a ser un registro diferente. Con la nueva aplicación, todos los pájaros que pasen por concurso tendrán planilla en el registro. Da igual la puntuación. Y si hay igual la puntuación, esos parámetros, la planilla o planillas son los parámetros que vamos a utilizar para seleccionar machos y hembras. Una cosa importante también es que no me registréis solamente pájaros buenos. Muchas veces tendemos a decir, esta hembra me ha salido muy mala, no la voy a meter aquí. Es verdad. El problema de esto es que estamos avanzando, queremos avanzar, queremos hacer cruces no endogámicos y que funcionen, queremos ver cómo se transmite un gen en la población. Pues entonces tenemos que ver también los individuos malos, porque si yo quiero decir la voz, cómo se transmite y solamente tengo registrados los pájaros buenos, digo, jolín, esto se registra, esto se hereda, genial, pero no es cierto. Que falsear los datos al final. No es falsear, es... Falsear los datos porque yo un pájaro que solo tengo los buenos, claro. Ese pájaro transmite la voz estupendamente, resulta que tengo... Luego hacemos, exacto, entonces, y además que son caracteres que van a ser común. Lo que vamos a hacer es coger cómo se transmiten tus pájaros la voz, cómo se transmiten los tuyos, cómo los tuyos, cómo los tuyos. Y vamos a ver cómo se transmite en total. Y ver si por ese parámetro podemos usarlo, tenemos que usar otro. Y esto, ya os digo, con tener planillas de este año y del año pasado, lo podemos empezar a medir. ¿Y cómo podemos saber que el que yo tengo me va bien con cierta otro que tenga la misma voz? ¿Cómo sabemos que tiene la misma voz? Nosotros a la hora de escucharlo, el carácter... ¿Pero se va a poner en algún sitio? A eso ya no. ¿Se puede hacer? Eso es lo que yo os invitaba a hacer. Estamos en el siglo XXI, tenemos YouTube, pues se pueden meter ficheros de canto fácilmente. Eso, lo mismo. Está en tus manos. No es difícil, o sea, se lo decimos a Diego y en 2 días te tiene el sistema. No, pero al final eso son bases de datos. Las bases de datos es más difícil lo del programa que estamos haciendo. Una base de datos no es difícil. Entonces eso es abrir o meter, decir, pues bueno, pues lo subo en YouTube y luego lo veo toda la gente. Haceros publicidad y hacer un sistema que funcione. Y yo estoy contigo. Yo creo que debéis subir
y decir, yo quiero comprar un canario y lo quiero escuchar, y lo quiero tener su esto, quiero ver qué selecciono, porque es que al final es lo mismo, en cuanto alguien lo empieza a hacer y empieza a funcionar esto, irá bien. Bueno. Claro, eso es otro problema. Pero, por ejemplo, no quiero comprar ni entre los 20.000, obviamente, el que a mí me va el ideal, seguramente no lo voy a conseguir, porque el que lo tiene no me lo va a vender, o no me lo va a dar, o lo que sea. Pero a lo mejor a nivel sociedad... Pero a lo mejor podéis llegar a un acuerdo. A lo mejor dices 2 para ti y 2 para mí. En un nivel más bajo, a nivel puedo buscar el menos endogámico de todos mis compañeros de luz. Entre los que nos intercambiamos los pasos. Siempre que disminuya la endogamia. Claro. Siempre podéis hacer el cálculo de la endogamia con el programa tal y ver cuál es el que menos. Claro, Con la aplicación que estamos haciendo lo hace. Con los 20.000 porque no tengo acceso a ellos. Es lo que te decía. Pero calcular con los 300 o 1.000 que hay en... Es muy complicado muchas veces que tengan un 0 y que podamos. Pero, por ejemplo, la aplicación que te di te dice el parentesco medio de la población. Cuando tú haces un cruce, seleccionarás por debajo de ese parentesco. Y esa es la idea. O sea, datos. Datos y más datos. No cuesta nada, es que no cuesta nada. A lo mejor podéis hacer hasta una aplicación de control del aviario, para tener todavía más información, para tener más índices reproductivos, todo esto. Yo os doy ideas, luego ya... A lo que decías tú es una cosa que a mí me parece muy interesante, que los que lleváis 1000 años lo vais a saber y que a todos les pasa, que hoy una hembra pone 3 huevos. Hace 20 años ponía 5 huevos. ¿Estáis compuesta de 3 huevos? 3, 4... Que no poner, ninguno. Pero que es un no poner, que la gente que lleva muchos años lo puede ver. Claro, Hace años tenías 5 en huevos. continuidad, pero es que para fijar un pájaro que podíamos ir con una nota llamada, lo va metiendo en la familia, Ya. lo va metiendo entre, o sea, la nieta al abuelo, el nieto a la madre, entre medio hermanos. Yo he visto los cruces que hacéis y... Esto es lo básico que... Eso es lo que nos han enseñado hasta hace 40 años. Estamos trabajando. Estamos hablando de que habéis visto que esto empezó a funcionar y, por ejemplo, en Vacuno Lechero en 2002 en España. Y Vacuno Lechero no mueve el dinero que mueve esto. Entonces, la cosa es decir, tenemos una nueva información, tenemos unos nuevos recursos, vamos a utilizarlos. Vamos a decir, vamos a cambiar el chip, oye, vamos a hacer lo que hacen los grandes para conseguir los resultados de los grandes. No vamos a hacer lo que me ha enseñado mi abuelo, cuando ni siquiera se sabía que había ADN. No, sí, en eso estoy de acuerdo, porque yo cuando ya nos peleábamos con esto, que discutíamos esto, yo decía que como máximo 3 generaciones. ¿De registro? Sí. No de registro. De cruces entre familias. Que como mínimo Que como mínimo se respeten 3 generaciones para... Vale, Para buscar lo sí. que tú buscas. Y luego en la cuarta, abrirte. Esto ya lo discutía, que me peleaba con todo. Seguro que no estoy. O sea, que quiero decir que había temas. Ahora veo que me da la razón de lo que yo le hablaba hace 30 años. Yo lo que os quiero decir, y vosotros ahora ya sabéis lo que es la endogamia, cómo buscarla, se van a subir los resultados. Vosotros vais a saber lo que queréis comprar y lo que no. Lo que queréis meter en casa y lo que no. ¿Queréis meter esos animales enfermos? No. ¿Quiero pájaros reproductores que me duren 10 años? No. Y eso también os va a dar luego reputación y que vuestros pájaros lo tengan en cuenta. Yo os digo que posiblemente si hacéis los cruces como os estoy diciendo, y si lo ponéis algunos en práctica y los vais viendo durante estos años, vamos a ver quién llevaba razón. No, la razón lo tienes tú. La prueba también, si quieres pegar un pelotazo de un pájaro de 94 puntos, vamos con el caso, tienes que ir un cruce abierto. Es que yo... Difícilmente tú hagas posibilidad, podríamos decir, que te salga un pájaro de 94 puntos. Sí que fijas caracteres. ese año. Bueno, a luego sale lo que sale. No, consanguinidad no fijan nada. Si no metes consanguinidad, sí. No fijan nada, porque ha pegado un pelotazo de un cruce abierto. Si no sigues trabajando ese cruce abierto... Pero es que tú cuando nosotros... Verás. Es que el canto es más complicado. No, es
Es que yo no te estoy diciendo que esto sea fácil. Yo aquí te estoy enseñando una planilla donde, mira, tú me estás diciendo que al año siguiente ya no te bajan. Cuando yo busco un reproductor, tengo en cuenta todo. Tengo estos son datos y están ya muy procesados. Pero cuando yo selecciono una hembra, yo veo todo. No digo este carácter solo, veo también qué caracteres no voy a fijar. Y tengo que seguir trabajando. Pero fíjate, yo pongo un ejemplo que me acaba de decir el compañero. Resulta que tiene una hembra que le da unos pájaros que se te cae la baba. Lo buscamos todo, 92, 93 puntos. Resulta que esa hembra te pones a criar con ella y te pones entre los huevos en toda la temporada y no te pones más. En teoría te la tienes que quitar. Sí. Porque es mala reproductora. Y si quieres criar con ella, que tienes que meter antibiótico, le tienes que meter toda la Ya tú estás diciendo Pero él no se lo va a quitar porque es una hembra que está aportando 92 puntos. Entonces, si nosotros no tenemos la mentalidad de lo que es el concurso, seguiremos con lo que nos da lo que nos da a nosotros bueno para el concurso. Pero lo que tú me decías antes... Aunque luego perdamos salud. Pero lo que tú me decías antes era, si yo con el endogamia fijo caracteres y con cruces abiertos no. Eso me lo has dicho, ¿no? Pregunto porque no lo sé. Ahí donde voy, aquí vamos a ver un montón. Aquí tengo el primer cruce. No, esto es cruce endogámicos. Supongamos que es cruce endogámico, son hermanos. Lo mismo, han metido lo mismo. Fijo el carácter. Según tú, esto es fijar un carácter. Ya me olvido de él. Bueno, con sanguinidad estrecha, por ejemplo, de padre a hijo, con sanguinidad estrecha, que es un 75%. ¿Y eso cuánto te dura? Pues no sé, la experiencia de todos los que estamos aquí. Estáis... Yo siempre los grandes pájaros nunca me han dado pájaros buenos. Pues yo te digo a ti que Yo con hago sanguíneo y y mira me que han dado tenía, pájaros muy buenos. Pero los grandes Y lo pájaros estamos haciendo no me han todo. dado un gran pájaro. Pero lo que tú me dices que es fijar un carácter, porque tú me dices fijar un carácter en la población, o sea, lo que tú me decías es que con la endogamia fijo un carácter. Con la endogamia fijas igual el carácter que como lo haces con el otro, porque al año siguiente... Bueno, supongamos esto así, mejor. ¿Qué has fijado aquí? Has hecho endogamia y has conseguido lo mismo que si no lo hicieses. En tu población, si lo que hablamos de población, si hablas de un pájaro, pues hazlo. Te dura 2 años, estás con 3 huevos. Sacas 3 pájaros al año, al siguiente a ver cuánto sacas. Estás fijando igual el carácter que lo estás haciendo con el otro cruce. Con este cruce sacas 20 pájaros, con ese sacas 3, con este lo puedes fijar al final este carácter en la población, con este no puedes porque es que se te mueren. Es así, es que no... No sé, si ahí la teoría es muy bien, pero la práctica no. Pero en la práctica me estás diciendo que sí. Habrá que probarlo. No, me estás diciendo que sí en el sentido... Hijo, madre... No, pero me estás diciendo, vale, pero es todo el rato lo mismo y estáis en 3 huevos al año. Pero te da el pájaro que tú quieres, 93 puntos. Echa otro año más. Y ya te quedas sin... Ya es que el coeficiente de endogamia es altísimo. Vale, pero estás seleccionando, o sea, lo que tú estás haciendo con la endogamia es busco un padre o otra pareja que tiene el carácter que yo mismo que quiero. Porque al final es lo que... Si yo te entiendo. No, pero que lo que te quiero decir... Lo voy a ver en la práctica, a ver si es verdad. No, pero lo que yo te quiero decir es con la endogamia, tú me dices, no, pero es que luego lo he hecho con un hermano. Eso o con una... Que lo echa hermanos con hermanos. Y sigues así año tras año, año tras año. Pero si sigue todo el año te lo cargas en nada, claro. Pero estás fijando el carácter, o sea... O sea, si tú haces hermano con hermano, fijas un carácter y al año siguiente ya no lo haces, porque si no te lo cargas. Pero si el año siguiente no lo haces, ya no está. Genéticamente no está. ¿Sabes lo que te digo? A veces se abre un poquito. Lo que estás haciendo... Con hermanastros, con... Sí, pero estás buscando un individuo que tiene el mismo carácter para que se siga manteniendo la población. Eso es lo que estás haciendo. Pero si tú coges otro pájaro que no tiene parentesco, que tiene el mismo carácter, estás haciendo lo mismo, año tras año. O sea, la diferencia del cruce consanguíneo es si lo mantienes o no. Ahí está. Pero cuando tú mantienes, si tú dejas de mantener el cruce consanguíneo pasa esto, que es lo mismo que si dejas de buscar el pájaro del que no tiene parentesco con esto. Bueno, pues te doy la razón, pero por ejemplo nosotros, cuando hemos empezado a criar todo este tema, pues el tema de la tabla de Fetch la conoces, ¿no? Que dicen, bueno, cuando llegas a la 5ª generación,
buscar ya una línea un poco paralela, porque si no ya la línea te la carga. Pues eso se ha hecho siempre. No, pero que sí. Si yo entiendo lo que tú me dices, pero lo que yo te quiero explicar es lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es buscar individuos que tienen ese carácter fijo, pero lo estás buscando en tu población, en tu esto. Si tú lo buscas fuera, vas a conseguir el mismo resultado, porque es lo mismo, estás seleccionando pájaros con los objetivos que tú quieres. No es que me da igual que sea hermano o no, si es hermano pues lo tiene, pues sí, pero si es que no puede ser hermano y tenerlo también. Entonces quiere decir que estamos haciendo. Estáis haciéndolo a lo loco, como cuando yo criaba. Yo cuando criaba decía, este pájaro es muy bueno, tiene lo que yo quiero y lo he hecho con el que lo tiene. Y como el que lo tiene está en mi criadero... Tú vienes, eres inexperto y dices, yo me voy a apoyar en la gente que lleva muchos años criando. Sí, sí, claro. Con ellos tal, y dices, mira, pues cuando quieras fijar, hermano, Pues ¿qué pasa por ahí? Y empiezas a aprender de la gente que tiene más experiencia que tú. Y resulta que toda esa gente que tiene más experiencia que tú se está viendo de una manera de Pero ¿lo estás viendo? Sí, si quieres que te doy No. Pues, No, pero que lo que yo te quiero quedar... ¿Veis lo que pasa cuando se hace un cruce? Lo que estáis haciendo, ¿por qué se mantiene el carácter? O sea, lo que decís de que cuando haces endogamia fijas un carácter es cierto, estás fijando un carácter, pero lo estás fijando porque al año siguiente vuelves a seleccionar individuos con ese carácter. Pero es que lo puedes hacer... buscándolo fuera. Ahora miraremos el problema que podamos tener todos, como no nos mentalicemos todos, en que yo le pida a este hombre una hembra que me interesa porque tiene la boqueta. Claro, y luego se le pida al otro y el otro dice, uy, yo estoy sacando los años una hembra que voy a pasar una mía. A Diego, una hembra a Raja, una hembra a Javi, para no meterme en consejos sanguíneos. Sí, es eso. Cada año tiene que estar pidiendo hembras. Pero al igual que tú, lo van a hacer contigo. Sí, pero ¿y si yo no lo quiero dar, pues no me la quieren dar? Por eso te estoy diciendo que no cambiemos la Ah, claro, eso sí. Sí, te entiendo, sí. Mientras que siga esa mentalidad de la cosa de querer ganar en los concursos y esto mío es mío y no lo paso porque es mío, esa mentalidad si no... Una pregunta, en el caso, por ejemplo, que pusiste de los frisones, desde que empezaron de cero y empezaron a notar mejoría, ¿cuántos años han pasado? 5. Eran 2002 creo y estamos en 2014, en España. Bueno, sí, pero es decir, en el 2014 digamos que ya se notó la mejoría, pero ¿qué pasaron desde el 2002 al 2007? ¿Empezaron a notar mejoría o fue poco a poco? A lo que voy yo, es decir, ¿cuántos años hay que probar? Es que esto depende de la arabilidad del parámetro, ¿vale? Hoy de que pasan unos años, digamos, a cero, pero al cabo de, que no es que estemos hablando de un plan de jubilación, ya que al cabo de 20 años, es decir, se va a reducir. ¿Qué pasaría? ¿5 o 7 años? Depende. Es lo que decíamos, si un parámetro tiene una heredabilidad muy alta, se transmite muy bien a la descendencia, va a haber mejoría muy pronto. A lo mejor, si yo os digo, pues mira, esto funciona muy bien, lo hacéis, al año siguiente ya lo tenéis funcionando. ¿Sabes? Claro. La cosa es encontrar qué caracteres se transmiten, cuáles son los que tienen heredabilidad alta, cuáles son los que tienen heredabilidad baja. Eso es lo que hay que ver. ¿Cuáles son los machos que mejor transmiten, cuáles no? Lo que os decía yo creo que la presentación esta del toro, cuando os he puesto el de 800 kilos y el de 700, os ha abierto mucho de lo que tenéis que ir. Es cierto, y lo hemos pasado, y yo personalmente lo padezco, de que antes, casualidad, mis pájaros criaban mejor que ahora. Entonces, puede ser muy fácil debido a la endogamia que le estamos... Para que veas, o sea, el primer parámetro que se ve afectado por la endogamia es la reproducción. Lo primero, y de hecho lo estábamos hablando el otro día, lo primero que sube, que empieza a descender en cuanto sube un poco la endogamia es la reproducción. Cada vez individuos más menos no pueden seguir adelante. Es que, a ver, está viendo yo... Yo pensaba que teníais 5 huevos de media, o sea... No, es que a ver, yo el año pasado la media no la sé. Yo el año pasado la media no lo sé, pero yo he tenido hembras que pasaron la temporada de cría a 0. Si tenéis estos problemas tan altos, tendríais que empezar a medir también en el pedigrí el número de huevos por hembra.
Todo esto... Yo lo tengo todo apuntado. Sí, eso va bien. Busca 30 años atrás. Si tenéis uno, yo es que no sabía que teníais problemas reproductivos tan altos. Si tenéis estos problemas tan metidos, hay que registrarlos. Apuntar puede apuntar 100.000 cosas. La alimentación, todo el mundo seguro que no hace lo mismo a la hora de criar. Sí, pero la alimentación lo vamos a tener en cuenta en el ambiente. Es lo que te decía, el ambiente lo vamos a ir subdividiendo. Y aún así, estáis la mayoría muy bajos. Que vale, que a lo mejor si le das un pienso, le das otro, te sube un huevo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero la media es la media. Yo creo que en los últimos años estamos alimentando a los pájaros mejor que hace 4 o 5 años atrás, para la cría. Muchas proteínas, mucho esto, mucho lo otro, para la fertilidad. Y hace 4 o 5 años atrás, incluso con pan, o sea, se ponían 5 o 6 huevos, no había mortandad. ¿Y ahora? ¿Y por qué crees que es? Hombre, ya lo sé, por la enterania. Pero bueno. Estáis alimentando también los pájaros mejores. Luego ya lo hablamos. Como las enfermedades que están saliendo a las personas, están saliendo problemas. Tú dices, tú echas pienso. Ya no solo por la pienso. endogamia. ¿Y cómo hacen ese pienso? O les echan mixtura. ¿Y de dónde viene del campo la mixtura? ¿Qué tratamiento han hecho ya los campos para sacar? Nos está pasando a los humanos igual. Que dice, está todo hecho una porquería, hay mucha contaminación, hay lo malo, lo malo. Pero ya no crían ni los canarios, así que estamos nosotros. Eso se está hablando todo el mundo. Yo os digo una cosa sobre los piensos. Los piensos se están haciendo en Canarios, concretamente, sin ningún tipo de estudio. Pero me refiero a estudio a nivel nutricional. A nivel... Estáis dando proteínas, grasas, sin saber en qué cantidades tendrían que ir, sin saber en nada. Estáis suministrando un tipo de pienso que no tiene ningún estudio. No sabéis, es decir, cuando tú haces un pienso, lo primero que se mide es ingerido menos excretado, para ver cuánto absorbe. Cuando le preguntas esto a ciertos productores de pienso sin dar nombres, nadie te contesta, nadie te coge el teléfono porque yo lo he hecho. Claro, es que vamos a ver, es que ahora muchas veces estamos empezando a darle una alimentación, digamos, rica, en aminoácidos, en proteínas, pero de todo lo que le das, es decir, hay que darle tanto o, perdón por la palabra, según lo come, ¿Qué es lo que absorbe? según lo expulsa. Para eso tenéis que empezar a exigir vosotros lo mismo. La empresa se acomoda. Yo soy empresario y digo, joder, macho, muelo 3 fagos que me cuestan, que son de baja calidad, que encima va y molido, nadie se da cuenta, y es que luego lo que pasa es que el porcentaje de absorción del pienso es bajísimo. ¿Pero qué pasa? Es la moda, toda la población me lo compra, y ya está. Entonces, aquí es donde tenemos que decir, stop, aquí mandamos nosotros y vosotros vais a cumplir lo que nosotros queremos. Lo que pasa es que ahí también depende del pájaro que tú tengas. Tú tienes un pájaro, de lo que estamos hablando, con menos consanguinidad, su poder de absorción más grande que un pájaro, el mismo producto, en diferentes pájaros, estos estudios se hacen con 20 individuos, 30, 40. El problema de esto es que hay que pagar. ¿Y por qué voy a pagar si me lo compran? Entonces, eso es lo que tenéis que tener en cuenta y empezar a hablarlo. Y hacer eco. Yo lo puse una vez en un foro y no se me hizo caso. Yo solo he dado esto y lo que hice fue mostrar el... Yo lo que hice esto fue en el congreso de la universidad para un registro. Una pregunta, Jesús. ¿Y hay estudios nutricionales sobre semillas? Hay estudios nutricionales sobre semillas, sobre animales exóticos que se incluiría el canario, por ejemplo. De eso sí que hay estudios. Hay estudios de nutrición, de eso hay. Y es que os pongo el ejemplo de Royal Canin. Sí. Royal Canin tiene un centro de testaje de los piensos. Prueba los piensos y van ajustando para esto. Y esto también tenéis que cambiarlo. Yo creo, vamos, bajo mi punto de vista. Puede ser de que quedó en el aire, está más testado la semilla que el pienso. ¿Dices de forma individual? Sí. Sí, pero aún así se mantiene bastante. Los índices se mantienen mucho. Cuando se muele el pienso y tal, no hay mucha diferencia. Se pueden producir casos, pero son orientativos. Puedes hacer un pienso más orientativo que añadir al piste y tal, y lo muelo y ya está.
y hago Bueno, que hay más estudios sobre grano que sobre pienso. Pienso compuesto lo tiene que hacer el distribuidor. O sea, Pero cuando yo saco un pienso tengo que hacerlo ajustándome a unas medidas que cumplan los requisitos de los canarios. que no hay información. Si tú pagas, lo haces. Si tú no pagas, haces, tú vas con un pienso y ellos te miden cuánto es. Las que pone, pero no está testado. Es que, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Yo como 700 kilocalorías con cada hoja de lechuga. Tu cuerpo no absorbe la celulosa, sin embargo sí que emite energía. De esos 700, ¿cuánto absorbes? Con la grasa, con la proteína. Proteínas vegetales tienen una absorción en carnívoros de un 50% de lo que le das. Por ejemplo, yo me tomo 30 gramos de proteína de soja y absorbo 15. Por poner ejemplos. Con el pienso pasa lo mismo. Hay granos mejores, granos peores, de mejor calidad, de peor calidad, y esto es el pienso que lo maneja. Entonces, lo que tendrían que hacer estudios. Decir, oye, si quieres que utilice mi pienso, me tienes que decir... Pero tendríamos que ir todos a una. A raíz de presión, si no, no lo haríamos. Porque claro, eso vale dinero. Pero tú dices, o me haces este estudio o ninguno te vamos a comprar. ¿Verdad que no lo haces? Bueno, pero no podemos decir eso, no tiene un general, hombre. Claro, te está dando la charla este señor. Alguien tiene que llevar la batuta. Es como el ejército. Te vamos a decir a ti. No tiene que comer.